La nueva televisión autonómica, a punt, puesta en marcha por el gobierno del PSOE y Compromís, no retransmitió en directo el Misteri d'Elx y sí otros eventos festeros de la Comunidad Valenciana durante estas fiestas. Una decisión que ha provocado las quejas de algunos colectivos, pero que desde los partidos políticos del Pacte del Botànic se han suavizado. Hoy el portavoz de Compromís, Antonio García, ha señalado sobre esta cuestión que hay que darle tiempo a esta televisión pública que acaba de nacer y que el próximo año estará obligada a retransmitir uno de los pocos patrimonios de la humanidad valencianos. Bueno, es una tele que acaba de nacer, que tenemos muchas esperanzas puestas en que sirva para que conozcamos todo lo que ocurre en el territorio valenciano, y sí que nos hubiera gustado que hubieran retransmitido el Misteri, porque es uno de los eventos más importantes no solo en nuestro municipio, sino como patrimonio de la humanidad, pues abarcable a todo el mundo. Pero bueno, entendemos que es una televisión que acaba de nacer, un medio que acaba de nacer y que bueno, pues necesitan su tiempo, y esperemos que el año que viene sí que lo puedan retransmitir. Los medios locales, sin ser públicos, dan siempre la cobertura que merece este bien universal, y Teleelch, desde su nacimiento, ha tenido en su agenda de trabajo como prioridad la retransmisión en directo de la festa, una auténtica joya cultural, patrimonio de la humanidad. En estas fiestas realizamos un gran esfuerzo técnico y humano para acercarles la véspera y la festa los días 14 y 15 de agosto, con el objetivo de introducir en todos los hogares la esencia del pueblo ilicitano. El hecho de que la nueva televisión autonómica se haya olvidado del Misteri es una prueba más de la necesidad de seguir reivindicando en Valencia y ante los responsables políticos que gobiernan la importancia de nuestro patrimonio cultural.